noches. Hoy, 23 de diciembre de 2022, continuamos el estudio de Un teósofo mira al mundo del hermano Enel Srirán en las páginas 65, internas 69 del total del libro, en el punto y seguido del principio de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Vamos a releer el último párrafo del viernes pasado. Es largo, pero bueno, para coger el hilo, porque no nos gusta dejarlo, continuar. En un punto seguido siempre los párrafos tienen cierta unidad. Nos encontramos en un gran periodo, fíjense, para nosotros el Kali Yuga y es malo y esto y lo otro. El señor Srirán, con su visión profunda, muy mística y espiritual, y totalmente de una realización inmensa de paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, como dice nuestra invocación, y que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Y Sri Ram era uno de estos seres inolvidables que viven en lo eterno, en el portal de oro. Fíjense qué diferencia de lo que nosotros hablábamos, que estamos en una edad de materialismo, de consumismo, eso es lo que aparece, pero eso es mayábico, eso es aparente. Para el señor Sri Ram nos encontramos en un gran periodo, en el portal de oro de una época que nos reserva posibilidades sin precedentes, porque estamos en el arco ascendente de la evolución. El mundo antiguo ha terminado, alcanzando el fin de sus posibilidades, aunque ese mundo antiguo siga aparentemente predominando, mayábicamente, como diría un indostánico, prevaleciendo sobre el espíritu en lo que se refiere al progreso de la humanidad. El mundo antiguo ya ese terminó en relación a ese progreso. Es necesario darle un nuevo empuje, un Estado mundial, una economía mundial y las otras condiciones mencionadas traerán a la existencia una civilización mundial que acabará los pensamientos y sentimientos comunes de todos los pueblos, es decir, los que hoy predominan, pensamientos de separación, de nacionalismo, de conquistas, de colonialismo, de guerra, de separatividad, todo eso en lo interno ya está acabado. Y lo que necesitamos es darle impulso a lo que es ahora total, el retorno a la unidad de la vida conscientemente. Pero estos pensamientos y sentimientos corrientes o comunes, como se tradujeron aquí, de todas las personas actuales, los que estarán cada vez más sujetos a la actuación mutua de los unos sobre los otros, como lo ha demostrado esta explosión de las comunicaciones. Ya todos estamos aquí, todos ustedes están a muchas millas de donde yo estoy hablando, y todos estamos unidos oyéndonos. Es de esperarse que esta civilización, cultura mundial, al abarcar los mejores puntos de todas las culturas existentes, porque lo bueno no muere, porque lo bueno es lo del espíritu y manifestación del espíritu, y el espíritu es eterno, no nato, imperecedero, no las invalidará. Es decir, que nada de eso se va a invalidar por esta universalización de la vida, sino que por el contrario, les permitirá mantener sus características propias
Es decir, la unicidad de cada uno de los seres, porque ningún ser repite a otro, como no repetimos ni las huellas digitales, ni la cara, ni la voz, nada. Y esa característica propia jamás se perderá mientras haya manifestación, lo que enriquecerá cada día más la apreciación del conjunto, del todo, de la totalidad, que es la que es una. Su valor especial, es decir, no solo características propias, sino el valor, lo que aporta cada unicidad y su encanto. Es decir, que no es nada feo. Esa expresión única es encantadora. Y continúa él, que era donde teníamos que empezar. Una síntesis de la vida humana en todos sus aspectos es una posibilidad magnífica. Es decir, cuando todo lo humano se sintetiza en esa unidad, es una oportunidad magnífica. Aunque para muchos parezca, porque en la superficie eso es la tendencia de la mente, de nuestra personalidad, aunque para muchos parezca solo un sueño demasiado audaz. No, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no damos como posible tan siquiera nuestra verdadera esencia de unidad, sino que creemos que es tan aparente y tan fugaz como lo transitorio de nuestros cuerpos y de nuestras personalidades. Y no es así. El espíritu es eterno, no nato, pero tampoco muere. Todo conocimiento, que ese es lo que ya pertenece a nuestras personalidades transitorias, nace de las modificaciones de una sola y única conciencia. Y eso es lo que realiza el ser espiritual, un ser como Sri Ram, que tenía una realización. Él no hablaba como una teoría, él no hablaba como una información que recibió de alguien. Ya era una vivencia de este ser y lo demostraba desde su mirada, sus gestos y su palabra que envolvía a todos los que lo oían. Por eso resulta posible combinar todos los conocimientos en un todo viviente. Es decir, cuando se profundiza ese conocimiento y puede limpiar la cáscara externa de sus apariencias y queda la sabiduría real del espíritu, todo ello es un todo viviente. Y estas específicas expresiones únicas que aporta cada expresión en la manifestación, lo único que hacen es un conjunto único también, pero de una belleza exquisita, de una armonía total. Cada raza, cada nacionalidad no es sino una rama del árbol humano. El símbolo mejor es el gran baniano. Ustedes saben que ese es un árbol, sobre todo de Oriente, de la India, que no solo crece y se hace frondosísimo, etcétera, sino que gran parte de sus ramas van lanzando, como dijéramos, gajos de sí mismas, es decir, expresiones, tallitos más pequeños que llegan al suelo y se vuelven también raíces. Y el árbol es uno solo, pero tiene tantas raíces como esas expresiones de sus ramas
van yendo hacia abajo, retornando a la tierra donde surgieron. Y eso es lo que es la humanidad. Un gran baniano lleno de raíces o puntos de origen y llenos de hojas, flores, frutos, que son todas las expresiones únicas de cada uno de los seres que lo componen. Tiene que ser posible para cada una de ellas desarrollar su vida sin detrimento de las demás. Por eso la competencia entre los seres humanos es irracional. Cada uno tiene algo único y lo que tiene que encontrarlo y aportarlo y compartir en cierto modo esa vida con la de los otros. Porque esa vida es una sola. Cada uno la siente como nada más que propia, pero es total, es la misma vida de todos. Todo el mundo se encuentra en un periodo de transición de un estado de partes separadas en conflicto, que es lo que es triste, que no sabemos armonizarlas a esas partes. Todavía no sabemos armonizarlas, porque no sabemos armonizar, ¿no? Esa es la verdadera causa. Por eso estamos en esta transición que es dolorosa hasta ahora. El mundo se encuentra en un periodo de transición de un estado de partes separadas en conflicto a un estado de unidad autoconsciente de todas las partes, en el que se mantendrá el control de las partes. Cada una va a controlarse a sí misma, cada una va a aportar lo que esa parte es capaz de aportar y será única, no tendrá competencia ninguna cuando encuentre su verdadero aporte, para que éstas puedan prosperar libremente. Es decir, cada parte tiene su gajo, su tallo, que ya encontró el suelo, que ya nutre al árbol entero y que ya aporta alimento al árbol entero. Ese es el símbolo del baniano. El paso consiste en salir de un estado de cautiverio de los más para dar con otro de libertad para todos. Mientras esto no se realice como conciencia, estará esta dualidad que parece que si ahora la mayoría todavía es, como si dijéramos, está sujeta, porque no es, sino que está, estar transitoriamente sujeta a lo que desde hace miles de años parece inevitable, que una mayoría sea dominada por minorías en todos los lugares, en todos los grupos. Aún las familias tienen un solo jefe de familia y los demás tienen que obedecer, etcétera. Es decir, ese ha sido, como digamos, el sendero por el que hemos recorrido nuestra manifestación evolutiva hasta ahora. Pero eso va a cambiar en cuanto este símbolo del baniano se haga una realidad de cada uno de los componentes del género humano. Cada uno de ellos tiene un tallo que desciende a este suelo fructífero de la vida, y cada uno aporta su única expresión, y todos los aportes quedan en perfecta libertad de expresarse. Así que el paso consiste en salir de un estado de cautiverio de los más, que la mayoría de la humanidad ha estado cautiva, para dar con otro de libertad para todos. Y esto tanto no solo en este aspecto de civilización, sino en el aspecto evolutivo.
la mayoría de la humanidad está cautiva en sus personalidades, en sus deseos, en sus apetencias o deseos también físicos, emocionales, mentales, en sus personalidades respectivas. Pero una vez que nos elevemos al centro de unidad de donde procedemos, todos compartiremos conscientemente la vida total y todos aportaremos lo que desde nuestro tallo que ha tocado el piso, que ha tocado el origen de donde se expresa nuestra vida, pues nos va a hacer armonizar con todos los seres y aportar nuestra única expresión, vamos a decir, inigualable, que no va a tener competencia de ninguna otra, porque cada ser ha encontrado su propio espíritu, cada ser aporta de su propio espíritu y cada componente de la humanidad no tiene ninguna competencia. Por tanto, la libertad es total. La conciencia del hombre está cruzando la línea que separa la época de la fría mente calculadora, que es la que busca satisfacer los deseos propios, que actúa bajo la influencia del propio interés, o sea, del propio deseo, y de las pasiones en que se convierten esos deseos, que es donde estallamos ¿cómo se llama? En ira o en guerra o en contienda con todos los que nos rodean, que pensamos que nada más que nos van a impedir satisfacer nuestras pasiones. Y continúa, del dominio de la mente superior que encierra la evolución de todos los valores morales, porque aún esa mente superior todavía tiene cualidades de separación y la posibilidad de la síntesis. En esa mente superior sí, si ella se abre a lo que está más arriba de ella, es decir, al principio de unidad de Budi, que es el reflejo del verdadero espíritu, esa ética se expresa en esta forma ya de iluminada condición de beatitud, que es la que da Budi, la beatitud, la bienaventuranza, en que ya no hay que buscar ninguna felicidad porque Budi es la esencia de todo lo que llamamos felicidad. Y desde ese estado de armonía, toda la armonía se totaliza. Y no hay ya ninguna mente, deseo, ninguna personalidad que compita con otra. La autosatisfacción, la bienaventuranza es total y abarca a todos los seres y todas las criaturas. Hemos pasado de una era comparativamente estática, como era la vida del siglo X, hasta el siglo XIX. Vamos en todo lo que conocemos anteriormente, eran pequeños campesinos, pequeñas feudos, pequeñas ciudades-estados, aunque llegaran a cierta, vamos a decir, complicada manifestación, como pasó en Grecia, en Roma, etcétera, pero más nada. Hoy estamos en un mundo interconectado, en una total interrelación inevitable, y lo único que nos falta es ese toque búdico para que la síntesis se complete, para que no haya más ninguna competencia, ninguna envidia, ninguna, ningún miedo, porque esa es otra de las cosas que se eliminan y que hacen al ser humano muy agresivo. El miedo a perder la vida, el miedo a perder su identidad o su idiosincrasia,
o a que le dominen, todo eso queda sin energía. ¿Y cuál es la única energía? Esta armonía de la unidad de un baniano que abarca a todos los seres y todas las criaturas. Y entonces hemos pasado de una era comparativamente estática, a esa del pasado, hasta el siglo XX, que es el inicio de este movimiento, pero que también tuvo demasiadas sacudidas y que algunas de esas sacudidas todavía siguen, desgraciadamente, en esta parte del siglo XXI, pero no tiene el mismo movimiento en que estamos, nos llevará a la armonía total del movimiento perpetuo de la vida en el sentido total. Así que hemos pasado de una era comparativamente estática desde el punto de vista externo a una época de movimiento impelido por motivos sin base moral alguna, que es lo transitorio de esta etapa y lo que parece que lo que hablábamos con Víctor, de que no, los jóvenes no se van a interesar, nada más que están interesados en pasiones y en esto y lo otro. De momento, el movimiento de ellos todavía no está, como dijéramos, equilibrado, correcto. Pero debemos alcanzar ahora el equilibrio entre la inercia y el movimiento. La inercia, la estática fue lo que prevaleció. El movimiento ahora se ha hecho quizás demasiado arrítmico. Si vamos al conocimiento que tenemos de las tres gunas del espacio que se expresa como materia, sería de Tamas anterior, que todo el mundo era, como si dijéramos, casi que inamovible y no se movían por sí mismos, a un movimiento rayásico o descontrolado. Sí, de momento, indudablemente, que el movimiento todavía no tiene ritmo, pero tarde o temprano, por ley de la naturaleza, tamas y rayas llegan a un nivel equilibrado sádvico. Y ese equilibrio entre la inercia y el movimiento, en cuyo ritmo encontraremos la unión de la paz y del progreso. Es decir, por esta misma ley que también estudió el antiguo hinduismo y las antiguas filosofías que dieron origen al hinduismo, porque recuerden que en el fondo las religiones son la decadencia de una gran filosofía y de una gran sabiduría procedente de los rishis que iniciaron todas estas etapas, todas estas etapas de nuestra presente raza, la quinta, ¿no? Que claro, es el intelecto primero, pero después es la mente, y la mente es la inteligencia. Cuando se une a Buddhi, ya se ilumina y alcanza ese ritmo por su propia ley interna. Y eso, el ritmo no es nada más que paz, progreso y unión. Porque el ritmo es un estado de equilibrio de las tres gunas. Sigue estando presente la detención tamásica y sigue estando presente el movimiento rayásico, pero a la vez que el ritmo predomina, los tres se vuelven un conjunto armónico. Y eso es unión, eso es paz y eso es verdadero progreso. Luego tenemos que poner nuestra atención y todo nuestro énfasis, no solo en alcanzar ese progreso, esa realidad de la paz interna, la paz que sobrepasa el entendimiento, que la podemos encontrar en el corazón nuestro, en el centro nuestro, y Él siempre vive en lo eterno. Y por ello nosotros podemos cooperar. ¿Y qué más produce ese orden? Porque ritmo es orden, es un movimiento ordenado. Que esta sabiduría de la teosofía.
si la sabemos incorporar a nuestras vidas, sin miedo, pero tampoco con audacia desproporcionada, sino buscando el orden. Krishnaji, que siempre ha sido tan, como diríamos, tan útil para los que tratamos de poder asimilar la esencia, el corazón, lo verdaderamente total de la teosofía. Krishnaji insistió siempre que el primer paso en todo ser para poder ser capaz de una atención plena, que es lo que él buscaba, que atendiéramos, que no estuviéramos siempre entretenidos en lo que en el ocultismo de la escuela de yoga se llama Viksepa, una mente que se entretiene constantemente y no tiene ningún propósito verdaderamente eh, serio, porque salta de una cosa para la otra, de una cosa para la otra, de una cosa para la otra. No, la atención no tiene Viksepa. Y por tanto, empieza con esta capacidad de orden, que es el verdadero ritmo. Fíjense cómo todas las palabras cambian, pero la sabiduría es la misma. Y es la que nosotros recibimos en este libro, sobre todo de Sri Ram, pero en todo, aún en artículos pequeños del Theosophy. Él escribió durante los 21 años que fue presidente internacional. Él escribió todos los editoriales que el presidente internacional tiene la costumbre de abrir la revista también oficial, o el órgano oficial de la Sociedad Teosófica Internacional, que es The Theosophist, o el Teósofo en español. Y él escribió durante 21 años esos, y aún en esos editoriales tan pequeños, a veces alcanzaban nada más 2 páginas, 3 páginas, siempre destiló ese orden, esa paz interna, esa bendición de su ritmo, del que él era un portador constante. Y es a lo que nosotros tenemos en estos momentos que darle el valor que tiene para ser cooperadores de ese ritmo, cooperadores de ese valor y poder ser cooperadores de despertar en nuestros hermanos que nos rodeen esta sabiduría teosófica basada en este orden, basada en este ritmo, basada en esta unión de paz y progreso. Eso es lo que es teosofía. Y el vehículo de la sociedad teosófica no es nada más que eso. Un vehículo que tiene que reflejar esta unión, esta paz, este progreso, como uno de sus consecuencias, de sus productos o subproductos externos de la realidad interna que a todos nos llegue. Ahí termina este capítulo y pasamos a la naturaleza de la crisis actual. Él nos ha dicho que estamos en una transición y obviamente estamos en una crisis que no solo empezó en la vida de él, venía desde todas estas transformaciones que no eran totales y que llevaron a la fraternidad de adeptos, a la fundación en 1875 de este movimiento que llamamos Sociedad Teosófica, y otros esfuerzos, como es natural, no fue la única, pero si un esfuerzo es importante por la trascendencia del conocimiento y de la sabiduría que volvió a traer al mundo, que hacía varios miles de años no se podían expresar de la manera tan clara, que HPB
y sus maestros se empeñaron en donar, porque es una donación al género humano, pues quizás esta crisis hubiera ya acabado con gran parte de la humanidad. Que de hecho hubo y hay constantemente muchos esfuerzos eh, externamente negativos para que esa humanidad sufra cada vez más. Y sin embargo, la, mm, el remedio, la cura de esa situación crítica, pues está en esta sabiduría de la teosofía y en esta capacidad que tiene el ser humano para poder, por orden, cooperar al orden total o ser parte activa en la eh, en la solución de esta crisis a través de este sentido de unidad y de progreso de todos los seres y todas las criaturas. Dice, en este mundo tan castigado por la guerra, nuestros pensamientos pocas veces pueden apartarse del recuerdo del tremendo cataclismo del que hemos salido hace tan poco. Recuerden que él escribe este libro entre el 50 y el 73 que él murió, pero yo creo que más cerca del 50 que del 73, y por eso hacía 5 años en el 50 que había terminado la terrible guerra mundial, la segunda. La tercera no ha terminado, pero empezó casi enseguida. Así que en este mundo tan castigado por la guerra, nuestros pensamientos pocas veces pueden apartarse del recuerdo del tremendo cataclismo del que hemos salido hace tan poco, o de las condiciones todavía inciertas en que nos ha dejado, y que fuera de los que profundicen en la sabiduría de la teosofía o sabiduría divina, no pueden dejar de sentir que eso sigue vigente. La guerra y la posibilidad de la guerra constituyen un mal sueño y un temor. Otra de las cosas que hay que evitar, porque temor es falta de amor. Y con el temor no contribuimos. Solamente con amor podemos ser agentes positivos hacia la solución de esta crisis actual. Así que la guerra y la posibilidad de la guerra constituyen un mal sueño y un temor que no puede desecharse. Un sueño del que podemos despertar para enfrentarnos de nuevo con una terrible realidad. ¿Qué podemos hacer para desprendernos de esta maraña? Porque de verdad es una maraña en lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál de la de estas dos guerras que se libraron dentro de una generación? Y podríamos agregar y todo lo que y todas las que le han seguido, que en el fondo es una guerra constante, donde se originaron estos problemas que nos parecen ahora imposibles de resolver y que nos siguen pareciendo imposibles de resolver, porque no tienen una solución externa. Solamente obteniendo la paz interna podemos contribuir. Solamente la teosofía puede de verdad dar claves a cada uno de los seres y por tanto a que repercuta en toda la humanidad esa solución. Porque el problema está dentro de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, resolviendo su propio problema, contribuye al problema humano, a la solución del problema humano. Si miramos el desarrollo de toda la situación con inteligencia, no con temor, con inteligencia,
percibiremos que lo que se necesita no es nada menos que una transformación radical. Transformación radical, o sea, la autotransformación, la regeneración humana, como le llamó precisamente el mismo Sri Ram, y después se tomó por su hija Radha cuando tomó posesión de la presidencia de la Sociedad Teosófica para el seminario de regeneración humana que hoy constituye todas esas pláticas, todos esos intercambios entre los funcionarios internacionales de la sociedad que se reunieron con ella en Narden, en el Centro Teosófico para Europa, pues que fue una de sus primeras grandes actividades, unos 10 años después de ella haber tomado, porque eso no fue una reunión casual ni extemporánea. Ella tomó posesión e hizo una proposición a todos los secretarios generales y a todos los teósofos connotados o dedicados más bien, pero bueno, aunque no se les conociera. Pero bueno, indudablemente se envió directo una copia a cada miembro de los que tenían relaciones ya eh, o eran conferencistas o eran otros miembros de las direcciones de los distintos países donde la sociedad funciona, y a todos se les invitó a que durante esos años siguientes fueran estudiando ideas y que después se llevaran a una reunión que se iba a convocar. Se convocó precisamente 10 años después, en 1990. Pero ella lo lanzó desde sus primeras publicaciones de Theosophies. Eso se circuló a todos los teósofos del mundo, a través de la revista, a través de cartas, a través de invitaciones, a través de reuniones locales o convenciones nacionales de distintos países. Y en 1990 se hizo ese seminario en Naarden, en Holanda. Y allí fue que se gestó ya esta dirección de la sociedad desde hace ahora 32 años, que van a terminarse, pensaríamos el año 33, la edad de Cristo, el simbolismo, ¿no?, de la masonería del grado 33. Y, y nosotros tenemos que seguir esa trayectoria y seguirla renovando y seguirla enalteciendo y seguir aportando, cada uno con la regeneración propia, pero con nuevas ideas, con nuevos propósitos, con nueva invitación a todos los que quieran oír, sean jóvenes, sean viejos, pero sobre todo a los jóvenes, por el aporte que pueden hacer más novedoso, más lozano, más fresco de resolver cada uno de nosotros nuestra imperfección humana y ofrecer esfuerzos de regeneración práctica y de ejemplo de regeneración a todos los que nos rodean. Eso es lo que es constructivo. Y eso es lo que es necesario. Y eso es lo que puede de verdad traernos a cada uno y contribuir para todo, para el todo, el impulso de elevación es el único, el de la regeneración interna, que es lo único que puede resolver estos problemas. Porque el mundo necesita un impulso global y cada uno de nosotros tiene que aportar su parte, dar su aporte.
Si miramos el desarrollo de toda la situación con inteligencia, percibiremos que lo que se necesita no es nada menos que una transformación radical, la regeneración humana. Un remiendo aquí y otro allí no bastará, ni para uno solo, pero mucho menos para todo el género humano. Todos tenemos que aportar algo a la regeneración total, pero poniendo su regeneración propia en primer aporte, en primer lugar. Así que un remiendo aquí y otro allí no bastará. Lo mismo que ninguna soldadura de reajuste. La causa del sufrimiento no se encuentra solamente en nuestro karma pasado. Otro de los escapes por los que yo no puedo ahora porque tengo un karma que me agobia. Yo tengo que esperar a ver si en la otra encarnación. No. Mientras más mal karma te agobie, más rápido tienes que aportar tu propia regeneración a la solución del karma mundial. Que el karma mundial es incognoscible en detalle, claro que es incognoscible. Pero el principio general del karma es el mismo para el individuo y para el total, para el colectivo. Son efectos que nosotros podemos enfrentar con causas inteligentes, con causas elevadoras, con causas transformadoras, y tanto el karma individual como el colectivo pueden sustancialmente transformarse y hasta totalmente transformarse en segundos. Porque basta la atención para que ese karma que es del pasado quede completamente inhabilitado para, como éramos, estorbar el presente. Si el presente es un presente de atención pura, de atención a lo eterno, de atención a lo noble, de atención a la realidad que tenemos que buscar como la verdad dentro de nuestra conciencia. Y esa verdad es la realidad una, la realidad total. Y en ella el karma no puede operar. El karma opera en los niveles inferiores del espacio-tiempo relativos. Esta atención se centra en aquello que es la unidad total. Y por ello no está ni en tiempo ni espacio. No tiene un pasado, no tiene futuro. Se centra en lo eterno. Así que la causa del sufrimiento no se encuentra solamente en nuestro karma pasado, sino también en nuestros procederes presentes, la atención esta que estamos hablando. Necesitamos atender plenamente, ahora, no importa lo que pasó atrás. ¿Cómo puedo yo hacer de mi atención ahora una realidad viviente en mi vida? Que continúe igual que antes. Seguimos mirando al pasado, seguimos enredados en las consecuencias de ese pasado, seguimos quejándonos del pasado y no prestamos atención al presente. Es fundamental que nos demos cuenta de esto, echando la culpa a los demás, que la solución preferida. Me criaron mal, los maestros que tuve, mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera. Le echamos toda la culpa. Ellos sí pueden representar un karma pasado negativo,
en algunas cosas, correcto. Porque nadie nace de padres perfectos porque no es perfecto. Y tiene que ver con su karma pasado, correcto. Pero no le podemos echar la culpa al presente. Nada más que le podemos echar la culpa al pasado. Pero al presente, si sabemos mirar de verdad a lo que es, como diría Krishnaji, ni los demás, ni el pasado podrían funcionar o alterarnos. La mirada profunda a la realidad del presente en el nivel interno deshace todas esas ataduras. Las deshace por atención plena. Sí que es fundamental que nos demos cuenta de esto, echando la culpa a los demás o al karma, no hacemos sino desconocer nuestra responsabilidad y no vemos la urgente necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. El proceso de autotransformación. Para así poder cambiar al mundo. O para poder así cambiar al mundo. Es decir, que si nosotros la atención la ponemos plena en lo que nosotros somos, estamos cambiándonos. No estamos, como dijéramos, resignándonos a un karma pasado. No estamos culpando a lo que nos rodeó en ese pasado. No estamos esclavizándonos a un karma que con mirar para atrás no vamos a disolver. Vamos nosotros a buscar qué puedo cambiar de mi ser, de mi personalidad, de mí mismo. Y de esa manera cambiamos el mundo. Si cambiamos nosotros dentro, nosotros cambiamos el mundo que nos rodea. Intentamos convencernos de que podemos quedar siempre tal cual somos. Y esa es la mente distraída que se entretiene en nuestras limitaciones, en nuestras consecuencias del pasado y que son solo las condiciones que nos rodean las que deben cambiar. Es decir, si fulano, si mengano, si el trabajo, si el salario que recibo fueran diferentes, ya yo todo lo tendría resuelto. No es así. Lo que está a nuestro alrededor no es lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestra atención, nuestra decisión de cambiar internamente. Pero esta es una falsa posición, es decir, que lo que esté a nuestro alrededor cambie, que separa al individuo de su medio ambiente. El medio que nos rodea, creado por nosotros, no es sino un reflejo de nosotros mismos. Somos nosotros los individuos los que tenemos que ser el centro del cambio. Y el cambio que más se necesita es un cambio en el corazón del individuo para con sus semejantes. Un corazón que ame, un corazón que compadezca, un corazón que simpatice con todos los demás, un corazón que se entregue al bien de los demás, que no se queden egoístamente nada más
que deseando que todo nuestro alrededor cambie, porque eso es lo que tiene la culpa de lo que me está pasando, y hacer siempre el papel de víctimas. No, tenemos que ser los actores del cambio, tenemos que cambiar totalmente nuestra atención. Tenemos que hacer que nuestro corazón nada más que vibre en cada momento con el amor, la dedicación total al servicio del bien de los demás y con la entrega a ese amor que sobrepasa el entendimiento y que no va a tener tiempo ni espacio, que va a expresarse en lo eterno. Así que esta autotransformación, recuerden el libro de Vicente Gauchi, El Sendero, el proceso de autotransformación, donde lo expresan también en lecciones, vamos a decir, utilísimas para que quien se empeñe en realizar ese proceso dentro de sí mismo, su corazón cambia y se llena de amor. Y todo lo demás queda resuelto. No hay que mirar hacia el karma. El karma es la ley del universo y por excelencia ley de acción y reacción y ya. Siempre está respondiendo. Pero lo que tenemos es que aplicar la ley de la manera constructiva de la autotransformación. Y todo lo demás será por añadidura. El estado de amor que ese proceso implica garantiza el éxito total y no justifica ninguna preocupación continuada, ningún temor, ninguna dilación. Bueno, mañana déjame ver hoy nada más que tengo que quejarme de lo que me hicieron ayer, de lo que me hicieron ahora, etc. Y a ese ahora es el pasado. Aunque haya sido de poco tiempo, ya está en el pasado. Yo tengo que ver, fijar mi mirada, mi atención en el presente y en la autotransformación que en este presente yo puedo acometer. La causa primordial de la mala acción es la falta de amor. ¿Sí? Falta de amor. Ese es lo que estaba, de lo que está vacío el corazón de los seres humanos y de cada uno de nosotros. Y no podemos ver el corazón de los demás. Tenemos que nada más que llenar el corazón propio de amor, que es el único que podemos llenar. Los demás no podemos alterarlo. No podemos ni vaciarlo ni llenarlo. Pero cada uno, como decía Amado Nervo en Plenitud, en uno de sus, que no me lo sé completo, pero que me recuerdo siempre del inicio. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Es decir, un hueco es un instante en que no te requiere la vida algo, es un hueco, es un respiro, un momento en que no tienes nada perentorio. Siempre que hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. Y esta frase corta, que casi todo Plenitud es así, pues es la solución de esta autotransformación. Si nosotros tenemos siempre el corazón lleno de amor y nunca le dejamos que tenga un huequito, no pueden haber acciones malas, no puede haber ninguna complicación kármica, no puede haber ninguna deuda nueva kármica,
porque todo está centrado en amor. Por desgracia, la palabra amor, y ahora nos las pone entre comillas, porque la inmensa mayoría de nosotros, lo que tenemos es el deseo, y por tanto cámico, por tanto personal, por tanto separado, de que nos amen. Y por ello, eso no nos puede llenar de amor. Eso es un deseo. Amor es activo siempre. Y amor es total siempre. Si no es esa, la palabra amor ya está entre comillas. Y él continúa, por desgracia la palabra amor se ha degradado y desvirtuado por el uso corriente. ¿Eh? Y es eso, se convierte en deseo. Lo dejamos en el nivel de un deseo de satisfacción, de un deseo de que nos adulen o que nos ensalcen o que nos sirvan, de tener esclavos a nuestro alrededor para nosotros sentirnos bien custodiados, bien ayudados, etcétera. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Eso es egoísmo. Y muchas veces se convierte en malas acciones. Y por tanto, nosotros no podemos seguir desvirtuando la palabra amor. Amor es acción noble, desinteresada y de entrega. A quien amamos es a quien le servimos, a quien le ayudamos, por quien nos preocupamos, por quien nos duele sus percances, sus enfermedades, sus dificultades, sus tristezas, todo. Y por eso hay tan poco amor en nosotros que nada más que aumentan las dificultades y los grandes retos que la vida nos trae. Se la identifica, otra de las degradaciones del amor, se identifica la palabra, ¿no? Se la identifica con sentimientos de posesión y de deleite. Es decir, si yo amo es para que me obedezcan. Si yo amo es para que me sirvan. Si yo amo es para... Eso es degradar la palabra amor. Una de las consecuencias del verdadero amor es el respeto íntegro. Porque el amor es respeto también a aquello que amamos, a aquellos a quienes amamos, que debe de ser todo ser como es natural. Y por tanto, no podemos incluirle el elemento egoísta de poseer, de mandar, de obtener satisfacción o placer de ella o de ellos. Es decir, que no puede estar manchado el amor, porque lo degradamos, igual que, como ya dijo anteriormente, el señor Sri Ram, con sentimientos de posesión y de deleite, que es lo que es placentero. Placer no es amor. Obtener placer de alguien no es amarla. No es verdaderamente servirla, sino que nos queremos servir. Y eso, ese deleite, pues, no es nada más que una forma de egoísmo, no puede confundirse jamás con amor. También con una sentimentalidad, otro de los aspectos del kama, que puede hacernos hasta llorar, pero que no va a representar esa sensiblería, la verdadera estatura del amor.
El amor es entrega y no se enreda con los sentimientos del kama, sino porque ni sufre ni nada, sino que es dar y dar totalmente. Entonces no caben estos entrecruzamientos entre un amor puro total del corazón y un enredo con estas fases intermedias de sensualidades, de sentimentalidades, etcétera, que, como pone él bien, desde el punto de vista de lo más profundo de la conciencia de cada uno de nosotros, es una forma de goce egoísta. Es decir, que es nuestro yo personal el que quiere satisfacerse con una sensación placentera. Y por tanto eso es egoísmo. Allí no hay amor en el corazón. Y por eso el ser tiene que empezar a despertar a estos aspectos de sí mismo, para que el corazón vibre nada más con un amor noble, puro y total. Y todo esto da como resultado explotación y miseria. Fíjense cómo hemos degradado la palabra amor y el concepto de amor en la humanidad actual. Y por eso la palabra no es la cosa. Y por eso el corazón es el que tiene que diagnosticarnos y nosotros diagnosticar a ese corazón de lo que de verdad es el amor como un estado total de entrega y de dación, de dar, sin esperar recibir. Y continúa Sri Ram, el amor no tiene nada que ver con la complacencia ni con la satisfacción que puede experimentar uno mismo, ni tiene que ver con sentimientos insaciables que se vuelven despiadados. Cuando ese sentimiento quiere nutrirse, quiere saciarse con algo, nunca se va a saciar. Al contrario, como pone aquí, nos convierte en seres despiadados. No tenemos piedad ninguna. Por ello no tenemos amor ninguno. Porque el amor, la compasión, la piedad, etcétera, son distintas palabras de un mismo estado total de entrega a lo que nos rodea, a la vida total que anima a todos los seres. Y continúa Sri Ram, cuando la mente cuando la mente es proclive a la sensación y la mente inferior, esa es una de sus características más connotadas, no la mente inteligente superior, la mente personal, la mente que busca nada más que tiene deseos de satisfacción. La sensación, claro, es los sentidos son los que nos dan a nosotros esta relación entre el placer personal y las características de las sensaciones que nos son placenteras. Cuando la mente es proclive a la sensación y se halla presa en la red del placer, es decir, el egoísmo que obtenemos de vibraciones en el sistema nervioso placenteras, queda indiferente a todo lo que ocurre a los demás. Nada más que está buscando su placer, la búsqueda del placer, de una manera irrestricta, de una manera inagotable. Mientras más se obtenga, más se quiere. Mientras más se
se quiera, peor nos preocupamos o nos recordamos tan siquiera que los demás también tienen sensibilidad, también existen, también necesitan de nuestra total ayuda o de nuestra total expresión de entrega, de amor de nosotros hacia esos seres o estas criaturas. Pero la indiferencia hacia los demás no es nada más que una forma pasiva o activa de crueldad. El hombre que está satisfecho de sí mismo y que a veces, como es natural, esa autosatisfacción lo lleva a formas deleznables y desequilibradas de amarse nada más que a sí mismo, es decir, de narcisismo. El hombre que está satisfecho de sí mismo, poco a poco pierde la conciencia de las necesidades de sus semejantes y de todos los valores humanos, de todos los valores humanos. No es una mera, ¿cómo se llama? Confusión. Se vuelve un estado casi que imposible de solucionar. Un estado de absoluto aislamiento egoísta. Y por tanto, esa persona en el fondo llega un momento en que no quiere a nadie, en que es incapaz de tener un solo momento de verdadera entrega de algo de sí mismo o de aún de compartir algo de sí con los que le rodean. Y por tanto, ese ser está inhabilitado para amar. Mientras no sea consciente de la envergadura de su egoísmo y de la envergadura de su aislamiento egoísta. Así que este párrafo es de un valor y una importancia enorme, el que prestemos atención a todo esto. Porque claro, que los excesos estos no están palpables en todos los niveles de nuestras limitaciones. Y por eso podemos permanecer inconscientes de cuánto nos va haciendo a nosotros retroceder en nuestro nivel verdaderamente humano. Y entonces ya lo lleva a un nivel colectivo, porque en el nivel individual podemos muchos de nosotros no ser conscientes de todo lo que aportamos a la situación crítica esta al que él hizo referencia y que es la que sigue en el mundo de hoy. La falta de amor que notamos al presente nos revela la existencia de una oposición sutil. Fíjense, porque empieza en un nivel así. Nos revela la existencia de una oposición sutil a los intereses de los demás. La psique humana es muy compleja. Y claro que no es que todo el mundo sea, o que, por ejemplo, que la crisis actual de falta de amor que hay en la humanidad sea, como si dijéramos, directamente puesta en movimiento por todos los seres humanos integralmente, con un propósito, vamos a decir, terrible o totalmente canallesco. Empieza por una serie de
expresiones sutiles de autoengaño, por una serie de autojustificaciones, por una falta de atención fundamentalmente. Volviendo a Krishna allí, no nos atendemos. Ahí, porque yo no me ocupo. Y uno se da cuenta entonces de una tragedia, de un vecino, de una amistad, de una persona con la cual tenemos contactos, etcétera, y estamos nosotros encantados de la vida y no nos damos cuenta de la tragedia que están viviendo a nuestro alrededor muchos seres humanos. Y eso es que en el fondo todos somos copartícipes de esta falta de amor generalizada. Y eso va siendo un resbalar, que va siendo como si dijéramos, un plano inclinado, que empieza con poca velocidad, pero por la ley de gravedad se va acelerando. Y entonces no nos damos cuenta que el centrarnos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras limitaciones, en nuestras eh, eh, desavenencias o nuestras desarmonías, etcétera, todo eso va creciendo como una bola de nieve que va cuesta abajo. Y llega un momento en que nos puede aplastar a nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta cómo hemos creado ese plano inclinado y cómo hemos ido desde lo sutil a formas muy densas y muy palpables de egoísmo, de oposición a los demás o de desconocimiento primero de los demás, que nos lleva a una oposición, vamos a decir, parcialmente desconocida o no, parcialmente no consciente, pero que lo dice él aquí, un estado en el que cada cual, consciente o inconscientemente, se pone frente al otro. Y mientras más inconscientemente le dejemos progresar en la negatividad nuestra, más daño nos estaremos haciendo y más daño estamos haciendo a esta falta de amor predominante en el mundo de hoy. Esta antítesis se refleja en las organizaciones externas, que van desde la familia, que aunque no sea una organización oficial en un sentido legal, sí hay cierta legalidad de todas maneras que la legaliza, pero quiero decir que no aparece como estamos acostumbrados a nuestra familia y ya, pero es que aún la organización de la familia hoy en día está en crisis por eso. Porque nos vamos dejando arrastrar a una oposición sutil por olvido, vamos a decir, y por nada más que prestar atención a nosotros mismos, pues vamos generando que no haya armonía total, cooperación íntegra, preocupación y desasosiegos de los unos por los otros, etcétera, cuando sufren algo, y nos vamos haciendo cada vez más indiferentes. Y por ello lo vamos reflejando aún en la familia. El Estado, el partido, la comunidad, el sindicato, cada uno representa una forma de interés único que busca su propia exaltación. Es decir, queremos ser el presidente o el gobernante del país, queremos ser el que está al frente como secretario del partido político, de una alcalde de la comunidad, el jefe del sindicato. Y fíjense cómo todo eso no es nada más que
yo quiero ser esto, yo quiero estar al frente de esto, yo quiero. Cuando ustedes ven a ver, esas personas están al frente de todo o están llenas de desasosiego y quieren estar al frente de todo por el resto de su vida. El verdadero jefe de la familia, el verdadero jefe de la comunidad, etcétera, etcétera. Todos, yo soy la cabeza, los demás miembros, pero la cabeza tengo que ser yo. Pero el amor ideal es aquel estado en que la distinción entre uno mismo y el otro ha desaparecido. Cuando nada más que nos sentimos el total, la familia, el país, el sindicato, la comunidad, lo que sea. Pero no los componentes, sino ese todo, que es el que es útil a esa organización, a ese grupo. Esto no significa que haya que abolir la individualidad, porque recuerden que ese es el estado de Dharma Mega Samadhi en el lenguaje yógico, ¿no? Es decir, lo que nos libera de la rueda de nacimientos y muertes del género humano, del reino humano, y entramos en la jerarquía del hombre celeste o de las jerarquías dianchohánicas que auxilian al logos en la evolución. Indudablemente que hay un abismo entre nuestros primeros pasos y ese estado de la totalidad que representa abolir la individualidad, pero que no mi individualidad, sino que mi personalidad es la que tiene que mandar. Allí hay un abismo, hermano, y un abismo de aislacionamiento, de falta de amor y de imposición de la competencia entre todos los componentes de un grupo, familiar, comunal, etc. Así que esto no significa que haya que abolir la individualidad, sino que debemos aprender, un aprendizaje igual que todo lo en la evolución humana, a considerar la felicidad, el progreso y los intereses de los demás como propios. Este párrafo, esta oración final, debemos aprender a considerar la felicidad, el progreso y los intereses de los demás como propios. Y entonces sí estamos entrando en un estado de amor, de respeto mutuo, de un aprendizaje que no tiene retroceso si de verdad se aprende y que no nos permite el olvido ni la oposición sutil o grosera a los intereses de los demás. Porque empieza en un nivel sutil, pero llega a ser cuando ya las personas, sobre todo, entran en esto que llamamos narcisismo. No, yo soy el que yo tengo la capacidad, los demás son unos borregos, estos no sirven para nada. Es decir, es un desprecio activo ya después, por el exceso de ignorancia. Mientras que este cambio representa un aprendizaje, y un aprendizaje evolutivo, un aprendizaje fructífero, un aprendizaje del corazón. Y esta representan dos estados totalmente, como si dijéramos, diametralmente opuestos. Y es lo único que podría hacer disminuir primero y
y totalmente transformar después esa falta de amor que notamos al presente. Tenemos que aprender a expresar ese amor en este nivel de disminución de nuestra individualidad, aprendiendo a tener siempre en nuestro corazón la felicidad, el progreso y los intereses de los demás. Si no, es imposible que contribuyamos a esta transformación que necesita el mundo y que necesitamos cada uno de nosotros, porque para eso estamos encarnados, para este aprendizaje. Es decir, que nuestras vidas no solo son inútiles, hablamos mucho, le tenemos miedo a no tener un devachán después de vivir en esta vida, etc. Y depende de lo que hayamos aprendido. El aprendizaje del alma en reencarnante está está así encerrado en este párrafo de una manera aplicada a la crisis actual. Nosotros no podemos ser un devachán si nosotros no hemos tenido una vida fructífera en aprender en nuestro nivel personal primero, pero reflejándolo en el nivel superior interno de cada uno, a poner por encima de nuestro interés, de nuestra felicidad, de nuestro progreso, el progreso, la felicidad y los intereses de los demás, como propios. Es decir, cuando sentimos esa unidad de la vida en nuestro corazón y la aplicamos a los constantes variantes, a las constantes variantes de las circunstancias de la vida que todos tenemos que vivir. Debemos considerar el amor como la primer relación pura. Considerar el amor como el primer factor de relación, y relación que es pura. No hay otra pureza en las relaciones que no sea la del amor. Como un estado de unidad en la dualidad. Claro que seguimos siendo cuerpos separados, mientras no alcancemos ese Kaivalya, esa liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Pero los cuerpos no son lo principal. Y el espíritu sigue siendo una unidad en todos los seres y todas las criaturas. Luego allí, nada más que el amor que lleva a la unidad. Esa es la única relación posible, positiva. Más tarde, el desarrollo de la mente, en el sentido de inteligencia, más tarde el desarrollo de la mente da lugar a que surjan gradualmente diferencias y problemas. Pero si como dijéramos, lo logramos elevar a la mente superior, los va a solucionar. Por eso, porque ella es vehículo de inteligencia. Pero si la hacemos nada más o la usamos nada más para desear algo, como eso, el deseo siempre es egoísta, la diferencia se complica. Los problemas no encuentran solución. Nosotros no podemos, como dijéramos, eliminar de momento estas expresiones personales. La mente va a estar en nosotros siempre, pero ¿cómo la enfocamos? ¿Cómo la dirigimos? A nada más egoístamente buscar placer, buscar lo que nos conviene, o
somos capaces de inteligentemente razonar, él o ellos o ella o quien sea, los que nos rodean, con los que tenemos entonces, esta unidad que vemos como dual, es igual que yo, es una conciencia igual que la mía, somos uno solo, en cierto nivel, estamos en cuerpos diferentes. ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo más noble? ¿Qué es lo más amoroso? Y entonces la solución es posible. El niño no tiene problemas, continúa Srirán, aun cuando puede sufrir molestias y penas. Lo que nosotros denominamos mente es solo una organización de la conciencia. Al niño, sobre todo pequeño, no ha tomado posesión de su mente totalmente. Nada más que tiene sensaciones y, como dijéramos, atracciones o repulsiones de acuerdo a su naciente vida, de acuerdo al estado de salud también de su cuerpecito. Un niño pequeño es conciencia, pero su conciencia no está organizada. Es decir, no tiene la memoria, no tiene la experiencia, no tiene muchas cantidades de recuerdo, no se ha complicado y su corazoncito responde casi siempre mejor a esas expresiones sencillas de amor. La organización se necesita para la acción, según él vaya creciendo y según se vayan embonando sus principios internos con el cuerpo que va creciendo en los ciclos de, sobre todo de 7 años, ¿no? Y ya en los 21, pues ya la mente ya empieza y en los 28 se completa con la posibilidad de la mente superior, pero ya son posibilidades si se cultiva una espiritualidad. Pero entonces, todo ese proceso de ese niño pequeño al hombre pleno de 28 años, en el cuarto ciclo de los 7, pues ya tiene una organización que le crea también limitaciones y que van creciendo esas limitaciones según va acercándose a esos ciclos del segundo, tercero, cuarto. Como la organización de la conciencia es diferente en los distintos individuos, origina malentendidos y conflictos que van creciendo desde la pubertad hasta esta vida adulta y que hacen que muchos ya cierren a través de su egoísmo una serie de posibilidades. Pero si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista y lo aplicamos a nuestra vida, aunque ya seamos un viejo de 80 y pico, podemos hacer que los malos entendidos disminuyan primero y desaparezcan, y sus consiguientes conflictos también. ¿Con qué ingrediente? Con el amor. Y eso es lo único que vas a ir solucionando o que nos va a hacer capaces de aprender a considerar la felicidad, el progreso y los intereses de los demás como propios. Lo dejamos aquí en el final, ¿sí? En el párrafo final. Déjenme anotarlo porque si no, la semana que viene no lo sabemos. Ya es el año que viene. No, el final de año todavía. Pero bueno, ya sí después habrá que pasarlo al nuevo almanaque. Pero será el día 30, el penúltimo del año, en que estaremos
juntos otra vez y disfrutando de su conferencia, Gaspar. No, estoy disfrutando de nada. Disfrutando a Sri Ram. Esto no es nada, amigo. Que es el final de la 67 interna. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Hermano, en una hora nos vemos para el lado oculto de las cosas del señor Lee Peter. Gracias por haber cooperado y asistido con sus mentes y corazones. Gracias, Gaspar. Gracias, Gracias a Gaspar. ustedes. Gracias, Gaspar. Nos vemos después.